Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Con este video comienzo una serie sobre las partidas más emblemáticas de mis jugadores preferidos. Así que comenzaré por esta, que es una partida entre Karpov contra Spassky en el match de candidato que sostuvieron en el 1974. Karpov es realmente mi campeón preferido. Su maestría, su técnica, su comprensión posicional era realmente profunda y la verdad ha causado un gran impacto en el juego de este mortal. Bueno, echémonos un vistazo a la posición que tenemos en pantalla para tratar de entenderla un poquito. La verdad es que no parece haber ningún elemento muy desequilibrante, sin embargo, vamos a profundizar y darnos cuenta de los problemas y de los detalles de la posición. Mirando la posición negra, la de Spassky, parece tener una cierta actividad. Sin embargo, pudiéramos catalogar esto como una pseudoactividad. ¿Por qué? Porque aquellas piezas menores que ahora aparentemente están activas, están más bien al borde del tablero y son inestables. Las blancas pueden expulsarla en un futuro de allí, entonces las negras perderían mucho de lo que tienen ahora mismo. Ahora, la posición blanca parece buena. Lo primero que llama poderosamente la atención es nuestra dama en C4. Nuestra dama en C4 está en un lugar muy privilegiado. Desde C4 presiona en el flanco de dama las debilidades que han surgido en el flanco de dama. Desde C4 puede complementarse con la torre presionando el punto F7, que por demás ha quedado débil. Si las blancas tuvieran la oportunidad de llevar su torre de D2 a F2, pues la presión sobre F7 sería muy molesta. Así que la dama en C4 está en un lugar privilegiado, presionando muy bien debilidades hacia el flanco de dama, presionando hacia el flanco de rey, pero lo mejor de todo es que esa dama no puede ser cuestionada. No pueden las negras quitarse esa dama por métodos convencionales y es muy molesta la presión que ejerce. La verdad es que el alfil en E3 no tenemos queja, está en el centro del tablero, más o menos mirando hacia ambos lados. La torre en D2 está razonablemente disputando la columna D, eso está muy bien. Y por otra parte, la torre en F1 sí se encuentra probablemente en su lugar ideal. ¿Okay? Si su colega de D2 podría llegar a F2 complementándose con ella, la presión sería terrible, como ya les he mencionado antes. Sin embargo, podemos decir que es nuestro caballo de C3 nuestra pieza peor ubicada. ¿Por qué? Porque sus saltos hacia el centro están controlados. Más bien el peón de C6 lo está controlando a él. Así que una de las ideas que siempre se nos puede ocurrir, uno de los planes que siempre podemos tener en mente en nuestras posiciones es mejorar nuestras piezas, mejorarlas. Así que podemos empezar a buscar una de las casillas que pudieran ser ideales para este caballo para que desplegara una mayor fuerza. Se nos puede ocurrir rápidamente una casilla como C5. Si nuestro caballo llegara a C5, la verdad es una casilla débil, es indesalojable y podría estar controlando casillas hacia el centro en la posición negra. Sin embargo, la ruta más rápida para llegar allí ahora mismo está siendo ocupada por nuestros propios peones. Algo más sobre la casilla C5. Es verdad que un caballo en C5 pudiera estar en un lugar mejor que en C3. Sin embargo, no podría coordinarse con el resto de las piezas, ¿ok? Esto es algo muy importante en nuestro juego, no solamente mejorar nuestras piezas, sino coordinarlas, que todas juntas puedan ir por un mismo objetivo. Ahora, pudiéramos buscar otra casilla ideal para el caballo, y Karpov comienza a pensar en la casilla F3. ¿Por qué la casilla F3 le gusta tanto a Karpov? Bueno, porque desde F3 el caballo puede expulsar al alfil de H4, habíamos dicho al principio que es inestable, desde F3 puede estar amenazando el peón de 5 y teniendo saltos muy fáciles hacia el flanco de rey. Y ahora los peones avanzados del flanco de rey pueden pagar los platos rotos. A todas estas, una vez que el alfil de H4 se vaya, pues nuestra torre de D2 se puede complementar con la de F1, realizando realmente una presión muy poderosa sobre la columna F, en especial sobre el peón de F7. Nuestro caballo en F3 no solo mejora, sino que también ayuda a coordinar a todas nuestras piezas por un mismo objetivo. Bueno, para Karpov estas cosas pudieran ser la verdad más fácil de lo que nosotros podemos imaginar. Su comprensión del juego realmente era muy profunda. Ahora, ¿cómo llevar el caballo a F3? Bueno, probablemente nos estemos imaginando una ruta como esta. Caballo B1, caballo D2 y caballo F3. La verdad, una vez que el caballo se levante, no solamente tiene la virtud de mejorarse a sí mismo, sino que va a dejar la casilla C3 disponible para que nuestro peón expulse al caballo de B4. Y una vez que ese caballo se vaya al borde del tablero, por supuesto que su situación comenzará a empeorar. Así que con la jugada caballo B1 comienza probablemente
la jugada más bonita de retroceso en la historia del ajedrez, o por lo menos en la competencia de alto nivel. Caballo B1, el caballo aspira a llegar a la casilla F3 mejorando considerable su posición, pero no solo su propia posición, sino que la posición de todas las piezas blancas. A todas estas, el caballo en B4 entiende por fin en este momento que su vida allí en B4 comienza a ser vulnerable, puede ser expulsado en cualquier momento, ya no será estable ese caballo en B4 presionando algunas casillas y el peón de C2 en la posición blanca. Bueno, el negro juega dama B7. Karpov, la verdad que sigue teniendo en mente su idea de llevar su caballo F3. Sin embargo, decide colocar un eslabón en medio de su plan. ¿Por qué? Se da cuenta que cuando el caballo llega a F3, probablemente el alfil de H4 encuentre en G3 una buena casilla. Así que Karpov se asegura de que las piezas rivales no mejoren. Rey H2, un eslabón muy importante en medio de este plan de Karpov. Bueno, las negras juegan rey G7, la verdad que es una jugada que tarde o temprano vas a tener que hacer. Vuelvo a llamar la atención sobre la dama, la presión, la clavada que ejerce sobre el punto F7 la dama blanca es muy molesta y sobre todo es indesalojable de allí. Probablemente sea la dama blanca la mejor de nuestras piezas. Bueno, finalmente Karpov juega C3, ¿por qué no? Para eso hicimos todo lo que hicimos y el caballo se desplaza al borde del tablero. Bueno, ahora Karpov está listo para continuar con su plan, está listo para llevar su caballo F3, pero antes debe responder una pregunta muy importante y que muchas veces nosotros debemos hacerlo en nuestras partidas. ¿Qué hacer con nuestra torre de D2? ¿La cambiamos por D8 para ganar tiempo o mantenemos la torre? La verdad, y déjame explicárselo de este modo, si nosotros decidimos cambiar la torre en D8, sencillamente lo que estamos haciendo es cambiar nuestra torre de D2 que está activa por la torre de A8 que estaba pasiva. Al final desaparecieron del tablero la torre de D2 y la torre de A8. Además, el punto B2 puede ahora o en un futuro ser un objetivo de ataque para la dama negra, que ya está ahí, por supuesto, lo está tocando. Pero no solo eso, la principal razón para evitar el cambio de torre es que nuestra torre de D2 tiene un gran futuro por la columna F. Una vez que el alfil sea expulsado, su casilla ideal sería F2, desde donde todas las piezas blancas van a converger sobre el punto F7 y todas las piezas blancas se van a coordinar de una manera extraordinaria. Por tanto, Karpov, haciendo gala de esa gran comprensión que tiene, sencillamente mantiene la torre. Juega torre E2, aspira a esa torre, aspira a llegar a F2 y ser mucho más fuerte en el ataque de lo que serían las piezas negras. Bueno, además estoy controlando el punto B2, pues si en algún futuro cercano necesitaría defenderlo una vez que mi caballo se levante. Ahora, es tan fuerte esta jugada fruto de la comprensión de Karpov, es tan fuerte que no le quedó más remedio a las negras que hacer una jugada como torre F8. Y esta jugada sería el mejor ejemplo para demostrar que torre 2 fue una gran jugada. Karpov mantiene aquellas piezas que sabe, que entiende que van a ser muy importantes en el futuro y que le pueden causar muchos estragos a la posición de las negras. Bueno, nuestro plan ha de seguir. Caballo de 2. Ahora fíjense, la dama negra no puede comer en B2. En ese caso, llegaría caballo F3 atacando el alfil, también atacándote la dama con mi torre en E2 y las blancas ganarían material. Así que las negras tienen que renunciar a esa idea, por supuesto, y terminan jugando alfil de 8. La salida del alfil de H4 es inminente con la llegada del caballo F3, así que el negro se va antes que lo expulsen de ahí. Es muy llamativo observar la posición blanca. Finalmente el blanco llegó con su caballo F3, expulsó ya el alfil de H4, sencillamente con su amenaza, está presionando E5, puede saltar en algún momento G5, pero sobre todo también nuestra torre de E2 ha conseguido finalmente su casilla en F2. Pero comparemos ahora la posición blanca, echemos un vistazo a la posición blanca y también a la posición negra. Miremos esta posición por un segundo y ahora comparemos esta posición con la posición inicial. Como ha cambiado desde entonces la posición, con la simple idea de Karpov de mejorar su caballo. Vean cómo las piezas negras ahora está su torre en D8 disputando la columna D, su caballo en B4 más o menos activo, su alfil en H4 molestando en algunas casillas negras en el bando blanco. Más o menos la posición negra tenía cierta actividad. Sin embargo, cuando Karpov decidió llevar su caballo a F3, en la medida que su posición mejoró considerablemente, la posición negra empeoró muchísimo. Recuerden, el caballo que estaba en B4 ahora se encuentra en A6, el alfil que estaba en H4 ahora se encuentra en D8.
uno al borde del tablero, el otro al fondo del tablero, y por si fuera poco, la torre que estaba en D8 ahora se encuentra en F8. Ya no discutirá más la columna D, sino que tendrá que hacer funciones defensivas. La posición blanca comenzó a mejorar muchísimo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que luego de caballo B1 podríamos llegar a una posición como esta, donde la posición negra se ve realmente bastante mala? Bueno, finalmente, debido a los planes que tienen las blancas, el negro, obviamente un jugador de clase mundial, un ex campeón del mundo, entiende que la presión en F7 va a ser muy fuerte, así que decide hacer una jugada como F6. Obviamente en este punto comienzas a debilitar un poquitico más tu enroque. Si bien puedes controlar la presión de la columna F, tu enroque comienza a sentir ahora mayor peligro. De hecho, las blancas podrían intentar un ataque al flanco de rey, como se señalan con estas líneas. Incluso el blanco pudiera intentar, más allá de todo esto, también torre G1 y G4 para abrir la columna G y crear un ataque que se ve realmente bastante peligroso sobre el rey de las negras. Sin embargo, Karpov, el metódico Karpov, no iba a arriesgar tanto su posición, sino que iba a seguir poco a poco, construyendo poco a poco la posición, poco a poco asfixiando a su presa como la boa. Bueno, Karpov retoma la antigua idea, retoma la antigua posición de su torre y va a luchar por la columna D, que ahora ha quedado sola. Así que torre de 2 con idea de torre de 1 es muy fácil para las blancas acá. Son pasos realmente hacia la victoria también. Son pasos más posicionales, pero son pasos firmes hacia la victoria. Bueno, ante la llegada del doblaje de torre, ante la inminente llegada de la torre de 7, las negras tienen que nuevamente prepararse para discutir por la columna D, pero Karpov sigue mejorando sus piezas. Cada peón que avanza es una debilidad que emerge, así que si ciertamente hiciste F6 para controlar la presión en F, pero debiste recordar que la casilla 6 quedó debilitada y ahora las piezas blancas mejoran. La dama blanca en especial empieza a ocupar una casilla más dentro de las líneas enemigas, comienza a hacer más estragos ahora. Bueno, torre A de 8, a lo que Karpov decide cambiar las torres. Obviamente este cambio tiene un propósito concreto. Las negras no pueden comer de torre. Si las negras hubieran comido de torre, pues las blancas tienen un detalle táctico. Pueden comer en E5, la columna F se abre y la torre penetra en F7. Las negras todavía pudieran tener una jugada como dama C7 aprovechando la clavada, pero ahora las blancas tienen un detallito muy fácil. Dama F7 jaque, rey H8 y sencillamente dama por E7. Si comes la dama en E7, pues las blancas comerían en G6 con jaque y luego comerían tu dama recuperando la dama y por supuesto quedándose con pieza además. Las negras estarían obligadas a comer en E5 con dama para mantener la igualdad por lo menos de piezas, pero sus peones han caído. No solamente ya tienes un peón abajo, sino que próximos peones van a caer también y el final para las negras es sin esperanza. ¿Okay? A todas estas tu caballo en A6 realmente no puede estar peor. Así que por esta razón táctica no pueden las negras comer en D8 de torre, así que tienen que contentarse con comer de alfil y Karpov renueva la antigua amenaza de entrar por D7. Ante la amenaza de torre D7, jaque, no se puede jugar torre F7, el alfil quedaría sin cuidado. El negro está obligado a jugar caballo B8 y miren la posición negra como ha terminado. Todas sus piezas en octava fila, obviamente excepto la dama, pero poca cosa puede hacer la dama. Normalmente cuando ya la posición es así tan crítica, generalmente podemos tener o podemos buscar una manera de concretar esta gran ventaja y Karpov realmente la halla de manera muy sencilla. Juega alfil C5 mejorando su alfil, lo hace con ganancia de tiempo atacando la torre de F8, la torre se mueve y sencillamente Karpov aniquila la defensa, torre por D8. Con esta jugada Spassky decidió rendirse porque la verdad es muy fácil prever lo que viene después. Si Spassky come en D8, pues viene alfil E7 atacando la torre, también entrando por F6, torre F8 sería la única jugada prudente, pero luego de comer en F8, todos los peones negros comenzarán a caer uno detrás del otro y nuevamente este final es sin esperanza. Realmente una partida brutal de Anatoly Karpov. Probablemente caballo B1 sea una de las jugadas más bonitas de retroceso de la historia. Pero permítame hacerte hincapié en esta comprensión del campeón. Cómo entiende que su caballo puede y debe mejorar para que su posición, también toda su posición mejore. Es increíble la fuerza de este concepto que usa Karpov, que cuando el caballo llega a F3, una vez que esté allí, no solamente la posición blanca ha mejorado muchísimo, sino que ha empeorado
de la misma manera pues, o en el mismo rango ha empeorado la posición de las negras. Increíble la comprensión del ex campeón del mundo, mi campeón preferido. Su jugada a caballo B1 realmente tiene una gran estética, muy estética, muy agradable a la vista y muy interesante para comprender el juego más profundamente. Bueno, espero que te haya gustado el video, dale like, suscríbete y nos vemos en próximos videos seguramente. Chao.